Algo ha cambiado las propiedades del océano y este ha empezado a acumular calor más que antes, lo que significa que ha dejado de liberarlo. Por decirlo en sentido figurado, antes el océano era como un vaso de agua hirviendo. Emitía calor a la atmósfera. Pero, ¿y si ahora el océano no se comporta como un vaso de agua hirviendo, sino más bien como un termo con sopa que no emite calor con la misma disposición que antes? Piénsenlo. Hemos añadido algo al agua del océano que la ha convertido en sopa. El océano mundial nunca había estado tan contaminado. Hasta 30 millones de toneladas de petróleo llegan a los océanos cada año debido a la producción y el transporte de petróleo, los accidentes de petroleros y las escorrentías fluviales e industriales. La contaminación de los océanos del mundo con petróleo y derivados es solo la mitad del problema. Una amenaza aún mayor proviene de lo que hemos aprendido a fabricar a partir del petróleo. Estamos hablando de esos mismos plásticos. En la actualidad, la superficie total de islas de plástico de basura solo en la superficie del océano es casi del tamaño de Estados Unidos y Australia juntos. Déjenme repetirlo. La superficie de Estados Unidos y Australia juntos. Así de contaminados están los océanos. Los investigadores estiman que actualmente hay entre 75 y 199 millones de toneladas de residuos plásticos en los océanos y que 15 millones de toneladas de plásticos llegan al medio marino cada año. Esto es comparable a 6.700 piscinas olímpicas llenas de plásticos que entran en el océano cada año. ¿Saben lo que le ocurre realmente al plástico cuando acaba en el océano? Bajo la influencia de la luz solar, el agua salada, las olas y el viento, los residuos plásticos de gran tamaño se descomponen en partículas más pequeñas. El plástico puede descomponerse en partículas de unos pocos milímetros de tamaño, y en ese punto lo llamamos microplástico. Estas partículas son visibles a simple vista. Pero sigamos exponiendo el plástico a la descomposición. ¿Qué ocurre a continuación? Cuando las partículas de plástico tienen un tamaño inferior a un micrómetro, se convierten en nanoplásticos. Estas partículas solo pueden verse al microscopio. La clave aquí es que el plástico nunca se descompone del todo. No sufre una degradación biológica como la materia orgánica. ¿Lo ven? Nunca se descompondrá por sí mismo. Jamás. Los nanoplásticos representan la etapa final de la destrucción de los residuos plásticos en el océano. Estas diminutas partículas conservan la estructura polimérica del plástico original, pero debido a su pequeño tamaño tienen nuevas propiedades. Por ejemplo, penetran fácilmente en los tejidos de los organismos vivos, pueden superar las barreras biológicas, entrar fácilmente en las cadenas alimentarias de los ecosistemas marinos y acumularse en los tejidos de los organismos vivos. Las zonas con altas concentraciones de residuos plásticos se denominan sopa de plástico. Es exactamente esa sopa de la que hablábamos anteriormente. Antes nuestro termo contenía agua de mar pura, pero ahora está lleno de sopa de plástico. Y aquí surge la pregunta: ¿cómo ha afectado la adición de nanoplásticos a las propiedades térmicas del agua? A su composición específica, los microplásticos tienen una propiedad única: perturban la conductividad térmica del océano. Así que la causa de la alteración de la función del océano es el factor antropogénico, y más concretamente es el plástico que hemos creado y que ahora está por todas partes en el océano. Y en lugar de eliminar el calor, el océano se ha convertido en una manta gruesa para nuestro planeta, y el planeta es exactamente lo que necesita ser enfriado. Estos nanoplásticos afectan sin duda a la conductividad térmica del océano, y nosotros, como humanidad, aún no nos hemos dado cuenta de lo profundo que puede ser ese impacto. Y toda esta contaminación por petróleo, microplásticos y otros productos químicos provoca aún más la acidificación del agua de los océanos. ¿Saben? La acidificación del océano no es solo un problema, también es la razón por la que los microplásticos se degradan
en nanoplásticos mucho más rápido, y eso solo empeora la acumulación de calor en el océano. Además, el uso de hidrocarburos, como el metano y el petróleo, para quemar combustibles y producir plástico, ha degradado gravemente la situación medioambiental de nuestro planeta. Los gases de efecto invernadero calientan la atmósfera, y esta en consecuencia calienta la superficie del océano. Esto conduce a la acumulación de un exceso de calor tanto en la atmósfera como en el océano, y como consecuencia, aumenta la evaporación y la humedad en la atmósfera. Así que, nos encontramos en un círculo vicioso. El empeoramiento del estado de los océanos impacta en la atmósfera, y viceversa, mientras que los desastres climáticos siguen intensificándose. Así que debemos hacer algo al respecto. Al responder a la pregunta, ¿qué es lo que está calentando el océano? Solo hemos considerado una opción: cambios en las propiedades del propio océano. Nos queda una opción más. ¿Y si empezara a entrar más calor en el océano desde otro lugar? El calor procedente del Sol no ha aumentado, y ya hemos tenido en cuenta en nuestros modelos el calor procedente del calentamiento antropogénico de la atmósfera. Pero, ¿es capaz el nanoplástico de aumentar el calentamiento de los océanos a un ritmo igual al de la energía generada por 7 bombas atómicas, como las lanzadas sobre Hiroshima, explotando cada segundo durante un año? No utilizamos tanta energía para producir todo ese plástico. Así que, ¿cómo podría ser la única causa del calentamiento? Yo desde luego no lo creo. Después de todo, cuando añades fideos a la sopa, esta no se calienta por sí sola. Además, el ritmo de calentamiento de los océanos se acelera cada año. Aumentar la temperatura a tales profundidades, donde la luz solar no penetra, requiere una inmensa cantidad de energía. Uno de los factores adicionales que contribuyen al calentamiento de la atmósfera y en consecuencia de los océanos del mundo es la liberación de metano. En los fondos marinos de los mares septentrionales se encuentran grandes reservas de metano en forma de hidratos de gas, clatratos. Al exponerse al calor geotérmico, esas estructuras comienzan a fundirse, liberando metano en su forma gaseosa. Estas emisiones de metano se producen periódicamente y se denominan penachos de metano o megallamaradas. Esto es especialmente peligroso, ya que el metano tiene un efecto invernadero 25 veces mayor que el del dióxido de carbono. Una tonelada de metano provoca el mismo efecto de calentamiento que 25 toneladas de dióxido de carbono. La Antártida Occidental no es solo un desierto helado, es una de las mayores regiones volcánicas del planeta. Bajo su capa de hielo se esconden más de 140 volcanes, lo que hace de esta región un lugar único y misterioso. Recientes estudios aeromagnéticos realizados por científicos de Alemania y el British Antarctic Survey han elaborado un mapa del flujo de calor geotérmico en esta región. Han descubierto una zona bajo el glaciar Thwaites en la que una cantidad significativa de calor geotérmico asciende desde el interior de la Tierra. Este flujo de calor está estrechamente vinculado a las zonas donde los glaciares se derriten más rápidamente, lo que pone de relieve las complejas interacciones entre la actividad volcánica y el cambio climático en la Antártida. Bajo la superficie helada de la Antártida Occidental se encuentra la gigantesca pluma del manto Marie Byrd, que abarca casi 1 millón de kilómetros cuadrados. La actividad volcánica en esta región está impulsada por un punto caliente, una zona en la que la pluma del manto, una corriente de magma fundido, asciende desde las profundidades del manto y alcanza la corteza terrestre. Las investigaciones de la NASA indican que el calor de esta pluma del manto calienta la roca y las capas de hielo situadas sobre ella con una intensidad comparable al calentamiento del suelo por el supervolcán de Yellowstone. En las zonas cercanas a las fallas, el flujo de calor alcanza los 180 milivatios por metro cuadrado, lo que supera 3 veces la actividad térmica de las formaciones rocosas vecinas. Estos hallazgos ponen de relieve el importante impacto del volcanismo subterráneo sobre la capa de hielo de la Antártida. Según estudios independientes realizados por investigadores científicos, han llegado a la conclusión de que los glaciares de Groenlandia se están derritiendo tanto desde arriba como desde abajo. Y el hecho de que se estén derritiendo por el calor de abajo cambia por completo nuestra comprensión del impacto del calor geotérmico. Mediante estudios gravitatorios, científicos estadounidenses dirigidos por el profesor Ralph von Frisch de la Universidad Estatal de Ohio, descubrieron que el mayor deshielo se produce en la parte norte de Groenlandia, donde la corteza terrestre es más delgada.
Allí se observa un mayor flujo de calor geotérmico debido a la presencia de una pluma del manto. Investigadores del Instituto de Física de la Tierra Schmidt llegaron a una conclusión similar. Descubrieron que los flujos de magma ascienden desde el límite entre el núcleo y el manto y se aproximan a la superficie terrestre directamente bajo la parte central de la isla. Esta puede ser una causa adicional del deshielo de Groenlandia.